Bueno, pues buenas tardes, ya son tardes, ¿verdad? Y somos bienvenidos. Hoy nos toca o este segmento nos corresponde a la clase curricular que tiene como tema la reseña del Antiguo Testamento. Esta es la segunda parte. Y quiero darles la bienvenida a todos los que estamos aquí y también si usted nos está viendo a través de la plataforma, pues es bienvenido y qué bueno que nos está siguiendo y que sea esta clase de utilidad para ustedes. Vamos a entrar al tema entonces. La reseña del Antiguo Testamento, la vez pasada vimos lo que corresponde al Pentateuco, ahora vamos a seguirle y en este orden vamos a ver ahorita el libro de Josué. Este libro de Josué, realmente nosotros le decimos que es un libro, pero realmente lo que originalmente no era un libro, era un rollo, y no se refiere nada más a lo que podemos entender como rollo, sino realmente era un rollo. El rollo de Josué estaba o fue escrito, el que se supone que es el original, ¿verdad? En papel, suponemos que era un papel así como de rollo, pero era más bien piel y con tintes y cosas que los antiguos desarrollaron, es que escribieron ahí lo que es la palabra. Pero de eso se trata. Realmente lo que nosotros queremos saber es el contenido, no tanto cómo era físicamente, pero bueno, es bueno también saber cómo era realmente el manuscrito. Estos manuscritos, pues bueno, es una compilación de manuscritos, pero el libro de Josué, para tener un poquito más la idea clara, era un manuscrito que mide 27 metros de largo. Es decir, si lo pudiéramos desenrollar, tiene 27 metros de largo. No sé cuántos animalitos tuvieron que sacrificar para poderlo confeccionar el rollo, ¿verdad? Más o menos tiene 43 centímetros de ancho promedio, aunque la base de madera mide 62 centímetros, pero yo creo que bueno, va variando ahí también no tenían los curtidores, no tenían suajes, ¿verdad? Como ahorita pueden tener los talabarteros y eso. Pero ese es el libro de Josué. El libro de Josué tiene 24 capítulos. Esto no le ayuda mucho a su salvación, pero es bueno que usted lo sepa. Tiene 24 capítulos. Tiene 658 versículos. 27 metros. 27 metros. Bueno, y vamos a entrar entonces a lo que es ya el contenido del libro. La materia se llama reseña, pero no podemos hacer una reseña así rápido sin tocar los puntos importantes del libro, entonces nos vamos a ir poco a poquito. Dice ahí en su pantalla que ese es el capítulo 6 y se refiere no al capítulo del libro, sino es el sexto libro acomodado de acuerdo al orden que tenemos en nuestras Biblias. Y el tema es entonces el de poseer una promesa o de poseer la tierra que fue prometida al pueblo a través de Moisés. El subtema es la conquista de la tierra y del corazón. La conquista de la tierra físicamente y la conquista del corazón del pueblo de Israel. Como un preámbulo, el antecedente que tenemos es que Moisés fue instrumento de Dios para sacar al pueblo de Egipto, eso todos lo sabemos. Estaban en el cautiverio, más o menos 400 años, 4 siglos de estar ahí en Egipto como servidumbre. Salen liderados por Moisés, cruzan el Mar Rojo, entran al desierto y nada más les tomó 40 años llegar de que salieron de Egipto hasta que cruzaron el Jordán para entrar a lo que era ya la tierra prometida. Nada más 40 años. Fue rápido para ellos, ¿verdad? Mas sin embargo, si nosotros que no somos atletas ni nada, camináramos desde Egipto hasta la orilla del Jordán, donde Josué decide tomar la tierra prometida o introducirse a la tierra prometida, una persona como usted y como yo, caminando normalmente, haríamos más o menos el equivalente a 4 días.
caminando constantemente, ¿verdad? Obviamente habría que pararse y eso, ¿no? Pero para que tengamos una idea, les tomó más o menos como 4,000 veces más. No, no es cierto. No saqué la cuenta, pero sí, pero la proporción es inmensa, ¿no? Lo que usted hace, o lo que usted y yo podíamos hacer en unos cuantos días, ellos lo hicieron en 40 años. ¿Por qué? Anduvieron dando vueltas y vueltas sin parar, no, ellos iban dirigidos, pero siempre Moisés tuvo la consigna y tenía siempre la visión de que se cumpliera la promesa que Dios les había dado, de poseer una tierra prometida. Moisés no sabía ni conocía exactamente la tierra prometida, de hecho él ni siquiera tuvo la oportunidad de entrar. Pero Moisés tenía la consigna de llevar al pueblo. ¿Y el pueblo qué hacía? Pues que llegaba, se instalaba en un lugar y ahí Dios, ahí los dejaba. Recordemos que había una columna de fuego que en la noche pues no tenían focos ni nada de eso, ¿verdad? Entonces ahí estaba la presencia de Dios a través de la columna de fuego y la nube les cubría de la sombra. Andaban en el desierto. El desierto en esa zona no es un desierto como el que pudiéramos imaginar, que es puras dunas de arena, que no hay nada de vegetación. El desierto por donde anduvieron ellos es mixto, es decir, hay unas partes rocosas, unas partes arenosas, otras partes que no hay nada de vegetación, y en otras hay una vegetación que se le llama o se le denomina vegetación baja. Son arbustos, pero son chaparritos. Cuando pensamos en desierto, a veces nos imaginamos que pues ahí andamos en la arena y pasa los escorpiones o una serpiente, pero realmente a lo que ellos anduvieron era, Dios llegaba y decía, aquí nos vamos a quedar un rato. Y no se movía la columna de fuego, ni había instrucción de parte de Dios para Moisés para que se movieran, ahí se quedaban. Y por eso fue que duraron 40 años. 40 años es una etapa de prueba, es un número que Dios usa, o es un ciclo, ¿verdad? Donde Dios nos pone a prueba. Y duraron ellos nada más 40 años. El libro de Moisés, o el rollo de Moisés, para nuestra clase lo vamos a ver desde 4 puntos de vista, o desde 4 aspectos diferentes. Uno de ellos, que son los que estamos ahí viendo en la pantalla, dice que Dios es el fundamento, o Dios es el fundamento para crear un líder, en este caso fue Josué. El segundo o el otro tema principal es que hubo un anatema, hubo un pecado, y ese pecado fue realizado por ignorancia, por codicia, por avaricia, por querer tener más de lo que no le correspondía, fue la desobediencia. Luego viene otra etapa en el libro, que la denomina aquí la materia como la oración de un esclavo, donde Josué hace una oración. Ahorita lo vamos a ir viendo de uno por uno. Y finalmente la oración de un hijo, que además de ser hijo era un soldado, parte del ejército de Dios. El autor de este libro, pues se supone que es Dios, al igual que todos los demás libros, ¿verdad? Él es el autor, digamos, el autor intelectual es nuestro Señor. El autor material, el que escribió, no hay nada que constate que fue Josué, pero a través de Josué fue que se escribió el libro. Probablemente el libro tenga aproximadamente 1350 años más 2019, ¿verdad? Pero fue más o menos en ese año, en el siglo XIV antes de Cristo. Y la palabra Josué viene de la palabra Yeshua, que traducido pues es Josué. Y el personaje aquí, si esto fuera una película, el actor principal pues es precisamente Josué. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. El tema en sí del libro es entrar, el pueblo que venía siguiendo a Moisés, que entre a la tierra prometida. Hay un versículo clave, o casi que podemos decir que todo el libro ronda o circunda en un versículo que dice: Moisés, mi siervo, ya murió.
Entonces, a partir de la muerte de ese líder que traía el pueblo de Israel, surge un nuevo liderazgo que fue Moisés, perdón, Josué. El tema entonces es la posesión de una herencia, de una promesa que tenía Dios para su pueblo, eh, tomar la tierra prometida, dice el texto, ¿verdad? Dice, la toma de la tierra prometida implica una total dependencia de Dios, así como creerle y obedecerle. Eso implica una lucha y decisión, pero al final trae la victoria y triunfo sobre los gigantes y obstáculos que se presenten. La palabra clave de todo este libro es, o son varias, ¿verdad? Una es la obediencia, otro es el pacto, el esfuerzo, el valor, el gozo, la visión celestial que es dada por Dios a través de los hombres, la victoria que les es entregada en las manos de este líder, el progreso, la fe, la libertad. Todo esto tiene un propósito también como parte del libro, ¿no? Dice que relata el voto de confianza de Dios para un nuevo líder, que en este caso es Josué, y la entrada y posesión de la tierra prometida. Si nosotros vemos todo esto en el contexto, podemos darnos cuenta de que en el pueblo de Israel duraron muchos años bajo el liderazgo de Moisés. Y Moisés era reconocido porque fue obediente y el pueblo, aunque el pueblo dudó mucho, en 40 años, en ese tiempo de prueba que duró el pueblo de Israel en el desierto, pues el pueblo fue desobediente, fue necio, y sabemos la historia, lo vimos en la clase pasada de la reseña del Antiguo Testamento, que el pueblo pues hasta hizo ídolos, ¿verdad? Adoró a un ídolo, murmuraron, se abrió la tierra, se los tragó la tierra, y aún así esa generación pues no fue una generación que agradara a Dios. Entonces, así como esa generación tuvo sus subes y sus bajas, a pesar de que vivieron circunstancias muy diferentes o distintas desde que salieron hasta que llegaron a la ribera del Jordán o a la orilla del río Jordán, tuvieron a un solo líder. Ese líder pues se empoderó del pueblo, o sea, lo reconocían. Era muy difícil que llegara alguien y lo sustituyera. En cada sociedad, cuando sobresale un líder o cuando un líder va encabezando un movimiento y ese líder tiene un poder y tiene una presencia, siempre pensamos que si faltara ese líder, muy difícilmente viene otro a sustituirlo. El caso de Moisés, yo creo que fue uno de los grandes líderes no solamente del Antiguo Testamento, sino yo creo que en toda la historia de la humanidad Moisés ha sido, si no el más grande líder, uno de los más grandes. Pero Josué hizo una parte diferente con la misma importancia. Fue un líder, pero hizo cosas diferentes. Le tocó a Moisés hacer una cosa en su situación, en su tiempo y en su circunstancia, y a Moisés le tocó una diferente. Mas, sin embargo, el pueblo, aunque generaciones diferentes eran, el pueblo veía a Josué como también un líder, y yo creo que lo compararon muchas veces. Mas, sin embargo, Josué, desde el principio, si nos vamos a la palabra, podemos darnos cuenta de que Josué, desde un principio, fue respaldado por Dios. Dios le otorgó poder, le otorgó liderazgo, le otorgó una posición, y Josué todo lo que hizo, lo hizo al pie de la instrucción de Dios. Me voy a bajar tantito nomás para tomar mi Biblia. Les voy a leer un poco. A ver si no nos dormimos. Si quiere usted hacer un comentario, estamos dispuestos, o sea, cualquier cosa. Vamos a continuar con esto y vamos a ver que hay un versículo clave aquí en el libro, que está en el capítulo 1, el versículo 2. Déjeme encontrarlo. Jueces. Josué. Sí estamos viendo Josué, ¿verdad? Ya me estoy yendo a otro libro.
Dice, voy a leerles desde el principio. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, y versículo 2 ahí empieza, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Esta es la clave que desata, como quien dice, el nudo de todo el libro de Josué. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Continúa el versículo 3, dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente, reitera el Señor, ¿verdad? Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le está dando una instrucción, aunque pareciera muy vasta, pero es precisa. Y le está diciendo qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y para quién lo tiene que hacer. Y Josué fue atento, fue entendido. En este libro de Josué, si nosotros lo quisiéramos equiparar con algo semejante al Nuevo Testamento, podríamos hablar de que es como la epístola a los Efesios. En ambos casos, para los Efesios y para el libro de Josué, es decir, para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento, en estos dos aspectos, la tierra prometida es para el pueblo de Israel, era como llegar a un punto de refrigerio, de descanso, de cumplimiento de una promesa. Para los que vivimos del Nuevo Testamento para acá, ya que vivimos en la dispensación de la gracia, para nosotros lo que habla el libro de Efesios es que tenemos una promesa en el cielo, que va a haber una boda del Cordero, todo lo que sabemos, ¿verdad? Efesios y Josué son como paralelos, pero uno en una dispensación diferente y el otro en la dispensación que estamos viviendo ahorita. Si los podemos equiparar, yo creo que podemos decir que el libro de Efesios es el equivalente en el Nuevo Testamento a el libro de Josué en el Antiguo Testamento. El gobierno que tenía el pueblo de Israel en aquel entonces era teocrático y tenía un líder en ese caso. Primero fue Moisés y ahora ya para esto entonces ya Josué estaba como líder. Y vamos a ubicarnos en el tiempo, vamos a ver más o menos qué es lo que estaba pasando en los tiempos de Josué, cuando Josué vive y pasa todo esto que pasó, qué es lo que estaba sucediendo en otros tiempos, en otros lugares, pero al mismo tiempo. No sé si alcancen a leerlo, pero déjenme situarlo. Esta línea gris es la línea del tiempo y podemos ver, por ejemplo, a su mano izquierda el año menos 1700 y acá de este lado casi el menos 1200. Estamos hablando de que en esta parte que está así como cremita, es el tiempo en que Josué, el tiempo en que el pueblo anduvo en el desierto. La barrita de arriba que dice Josué es la vida de Josué, la vida que él tuvo, sus años de vida. Josué vivió antes de que entrara en el desierto. Esa franja, esta franja de aquí, es el tiempo en que el pueblo anduvo en el desierto, pero Josué vivió todavía más años. Entonces,
Ahí nos podemos dar cuenta no sé si se sitúan ahí en esa línea del tiempo, y podemos ir viendo, por ejemplo, que en esa misma época, en Egipto, ¿qué estaba sucediendo? Pues estaba el faraón de aquel entonces era Amenofis III, que es este. ¿Sí ven el cursor? Años después ya vino Tutankamón. En esta otra parte, más arribita, podemos ver lo que está sucediendo en Babilonia. Me voy a regresar tantito. Y la dinastía o el reinado que estaba en ese entonces en Babilonia era el reino de Matani. También los elamitas estaban ya conviviendo en Babilonia en esos tiempos. En Grecia dice ahí, Grecia pasa a poder de Micenas, y después al poder de los fenicios, que eran los mismos que los asirios. Y Micenas era el gobernante en aquel entonces. Y podemos ver también que en Oriente, ya del otro lado, muy lejos, quien estaba gobernando allá era la dinastía Shak. Y nos preguntaremos, bueno, ¿y aquí en México qué estaba sucediendo? Pues prácticamente no estaba sucediendo todavía nada. Nada que se tenga registro. Porque ya había gente, ¿no? Ya había habitantes, pero no hay en la historia universal, en los tiempos de Josué, nada registrado en América como alguna cultura. De las primeras culturas que se empezaron a registrar en nuestro continente, pues fueron los olmecas. Miren, vamos a ver en qué año más o menos. En el año más o menos 1200. Estamos hablando de más o menos de 300 años de diferencia de cuando Josué estaba cruzando el Jordán y introduciéndose a la tierra prometida. Y en América, pues todavía no había ningún registro de ninguna cultura como tal. Seguramente ya había habitantes, ¿verdad? Porque pues no estaba desierto aquí en nuestro continente. Entonces, más o menos ya nos ubicamos en el tiempo, qué es lo que estaba sucediendo en otros lugares. Perdón. Entonces seguimos aquí con nuestro tema. Y en el capítulo 1 podemos ver que Josué le es dada la instrucción, ahorita lo leímos, qué es lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y para quién lo tenía que hacer. En el capítulo 1, versículo 11 dice, poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y en el versículo 12 dice que también habló Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés para empezar a poseer la tierra prometida. Nosotros con el libro de Josué vamos a empezar con una etapa donde dejamos atrás los libros del Pentateuco y empieza con el libro de Josué una serie de libros que denomina o que están clasificados como históricos. Ninguno de estos libros, de los históricos, según los teólogos, dice que no tiene ninguno de ellos tanta aliento o sabiduría para nosotros que podemos leer el libro de Josué. Nos inspira a admirar a un líder nato, un líder que fue puesto por Moisés, no fue electo, no fue que, a ver, vamos a hacer un plebiscito o aquí están las boletas y a ver quién es el que gana, sino que como el gobierno era teocrático, Dios lo puso a él. También el libro de Josué dice que relata la conquista o del campo de batalla con todas las herencias y las promesas que Dios tenía reservadas para ese pueblo. El libro de Josué, aunque relata una etapa del tiempo, se pudo haber llamado la conquista de la tierra prometida, la posesión de una promesa, como ustedes le quieran decir, y pudo haber tenido muchos nombres, mas sin embargo se le puso Josué porque un líder fue levantado de manera muy especial como Moisés. No hay un libro que se llame Moisés, aunque bueno, yo he leído otros que no tienen nada que ver con la Biblia que se llaman Moisés, pero en el canon no hay ningún libro que se llame Moisés, mas sin embargo tenemos en el canon
un libro que se llama Josué, como hay otros más, que de los profetas y eso, pero en este caso el libro de Josué nos levanta a un líder nato, un líder que no tiene ni tacha, ni no podemos, no, la Biblia no narra nada que sea negativo en cuanto a la conducta de Moisés, de Josué. El contexto es que, y para ya situarnos hasta un momento antes de entrar a la tierra prometida, ahí podemos ver en esta imagen cómo es que salen de Egipto y, como les comentaba hace ratito, les tomó nada más 40 años en hacer ese recorrido, donde pues bajan casi hasta la península del desierto, suben, dan una vueltecita y luego vuelven a tomar hacia el norte. Y nosotros, si nos ubicamos en el plano, podemos ver que el río Jordán, el cauce de las aguas va de norte a sur y va casi en esa dirección, norte a sur. Y, y si decimos nosotros, bueno, si Egipto está hacia el este, ¿cómo es que cruzan el Jordán? Pues lo lógico sería que crucen del oeste hacia el este. Mas sin embargo no fue así. Y para quitarnos esa duda, podemos ver aquí que esta gráfica que la ruta hacia el norte los lleva al margen este del río Jordán. Pareciera ilógico, ¿verdad? Porque dices, bueno, si yo voy de este punto a este punto, pues la línea recta, pues, o el camino obvio, ¿verdad? Sería así. Y realmente fue que cruzaron el Jordán de este lado hacia acá. Y la tierra prometida estaba de este lado. No sé si lo ubican ahí, ¿sí? ¿Sí está más o menos claro? ¿Sí? Cuando todavía en el Deuteronomio, en el Pentateuco, cuando se habla de Moisés, se habla de las grandes cosas que hizo Moisés o de las cosas más significativas. Cuando Josué agarra y dice, híjole, tengo que llenar los zapatos de Moisés. O sea, yo me imagino que cuando él fue nombrado o cuando fue ya designado el líder en ese momento, o sea, de haber dicho, ¿cómo le voy a hacer para poder lograr lo que Moisés, mi maestro, mi líder, hizo? Y hay algunas cosas aquí que Josué examinó de Moisés. Una de ellas es que Moisés pues agarra y pasa el Mar Rojo. Y no lo pasan con un puente, sino ya sabemos la historia, fue un milagro, ¿verdad? Moisés fue el autor material, digamos, de librar a Israel de la esclavitud. También les proporcionó una visión de fe, porque Moisés es el que les decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y el pueblo pues tenía sus altibajos, ¿verdad? Su actitud a veces era como que, sí, vamos, y de repente, pues, oye Moisés, mejor nos hubiéramos quedado allá, en Egipto, y no haber venido aquí a pasar las penas que estamos pasando. Ya sabemos también la historia, cómo es que aconteció todo eso. Pero también Moisés les habló de la herencia que Dios les tenía ya reservadas al pueblo de Israel. Todo eso lo veía Josué y decía, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Mas sin embargo, Josué completa muchas de las cosas que Moisés inicia. Una de ellas es que él dijo, Dios todo lo que inicia lo va haciendo hasta que lo termina. Y en la Biblia no vemos ningún propósito que Dios haya empezado y que no lo haya completado. Si ustedes echan ojo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no hay nada que Dios haya emprendido y que no haya terminado, ni cosas que Él como Dios hace, ni tampoco encomiendas que les da a los hombres y que los hombres se hayan dejado inconclusas. Vemos a todos los personajes y ninguno de ellos deja algo inconcluso. Alguien hace algunos años me decía, bueno, pero Jesucristo todavía no ha consumado las bodas del Cordero. Pues sí, pero estamos en el proceso. O sea, no es que no esté terminado o no es que lo haya dejado Jesús
mocho o incompleto, sino que estamos todavía viviendo ese proceso. No hay nada en la Biblia que esté incompleto. Y Josué entiende eso y dice, bueno, lo que Dios me ha encomendado para que yo haga con su pueblo, seguramente Dios me va a decir cómo lo voy a hacer, Dios me va a decir cuándo lo voy a hacer, y Dios me va a dar las herramientas para poder hacerlo. Entonces, aquí en nuestra clase podemos ver que dice que Dios jamás deja incompleta su obra. Y también dice que recordemos que el gran artífice siempre tiene una u otra herramienta preparada y lista para usar. El pueblo, aunque fue sacado por Moisés de la esclavitud, fue introducido por Josué a la libertad y a poseer la promesa. Moisés en ese entonces ya estaba muerto, pero lo que inició Dios, aunque muere quien lo estaba utilizando, Dios prosigue la obra y finalmente la va a cumplir. La voz de Dios seguía hablando ahora con Josué, ya no con Moisés. Y si la voz de Dios sigue hablando hoy, sí, la voz de Dios sigue hablando hoy, si escuchamos, oiremos lo que Él nos está diciendo. O sea que eso aplica no nada más para lo que Moisés y Josué hicieron, sino para lo que nosotros también ahorita podemos escuchar de Dios y decir, bueno, si Dios emprende cosas y todas las termina, ¿por qué mi vida no la ha de ser así? Si a Josué lo levantó, lo llevó muy bien y le pidió cuentas después de 110 años que vivió, ¿por qué a mí no me habría de pasar lo mismo? A lo mejor no nos da los 110 años, ¿eh? pero nos va a dar el mismo tratamiento. Somos hijos como Josué, somos líderes como Josué y podemos hacer las cosas que Josué hizo en nuestra época y en nuestra circunstancia. Como parte de la característica o de la persona de Josué como un líder, podemos ver que Josué se realizó en estos aspectos. Miren, él pasó el Jordán, él introdujo a Israel a las bendiciones, los introdujo a una vida de fe, los introdujo a la posesión, y en este libro vemos la realización de todas esas cosas. Este libro tiene también que ver con las formas de vencer al enemigo y ocupar la tierra, porque Dios le dice, tómala. Todo esto, y no le dice tómala sino tómala, ¿verdad? Josué dice ahí en nuestra lección, dice, pasó el Jordán. Bueno, es una especie también como de haber cruzado el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel recién salió de Egipto, pues llegaron al Mar Rojo y si ustedes recuerdan, ahí estuvieron acampados, no pasaron el mar, ahí estuvieron acampados un tiempo hasta que se dieron cuenta de que ya venían los carros del faraón y dijeron, pues si no es por aquí, por el agua, no sé por dónde, ¿verdad? Y Moisés hace, obviamente es la mano de Dios, ¿verdad? Pero él es utilizado para que las aguas se abran y salgan de un estado de esclavitud y lleguen a un estado, a una situación diferente, obviamente contraria. Si estaban como esclavos, pues, entran en una especie como de libertad. Y al pasar por el agua es como un bautizo. Cuando Josué dice, vamos entonces a introducirnos a la tierra prometida, cruzan el mar y es un símil de lo que sucedió en el Mar Rojo. Es decir, ahí empieza a ver Josué que lo que hizo su antecesor Moisés, él también lo puede hacer. Y si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de Josué, pudiéramos pensar, bueno, si yo soy una oveja y mi pastor me enseña tales cosas, y si él tiene un conocimiento tal, y si él hace esto, y si él tiene una vida con ese estilo de vida que él lleva, ahora que él se va y que me deja a mí, o sea, a nosotros, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? Pero cuando empiezas a ver que tú también puedes hacer las cosas que tu pastor hizo, entonces dices, pues yo también puedo hacer pasto. Y Dios nos va llevando, a diferencia de las personas que vivían en la época de Josué, en la época de los profetas, en la época de Jesucristo, todavía hace 500, 600 años, y ahora, en nuestra era, podemos ver que somos los mismos humanos, físicamente somos iguales, pero tenemos una condición de vida diferente. Mas sin embargo Dios es el mismo. Y la capacidad, las habilidades y las destrezas que les daba a Josué en aquel entonces, nos las da igual a nosotros ahora. Nada más que nuestra situación, nuestro entorno, pues es diferente.
Mas, sin embargo, nuestra identidad es la misma. Nosotros somos hijos de Dios como lo fue Josué. Somos reyes y sacerdotes. Tenemos una ventaja con respecto a los antiguos. Los antiguos vivían en una dispensación diferente. Ahorita vivimos en una dispensación de la gracia, donde nosotros ya somos sacerdotes, somos un pueblo escogido, somos reyes, somos una nación santa. Y eso nos da pues digamos que una ventaja con respecto a los antiguos. Pero también el estándar que Dios les fijó a aquellas personas es muy diferente al estándar que tenemos ahorita nosotros. Y nos demanda pues mucho más, pero nos da más herramientas. Josué dijo, pues está bien, a mí pónganme donde me pongan, Jehová está conmigo todos los días. Me dijo que yo solamente me esforzara, que fuera valiente, que agarrara, y lo que me dio Moisés, que era la ley, pues que no me apartara, ¿verdad? Ni para allá ni para acá, y que todo lo que yo hiciera iba a estar respaldado por Dios y me iba a ir bien, y todo me iba a salir bien. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Entonces, Dios le agarra y le entrega a Josué, le entrega no solamente el liderazgo, sino que le entrega la tierra y le da una misión importante, que era poseerla. El libro, según lo que vemos aquí en la clase, dice que se puede dividir en dos grandes partes. Hay otras divisiones que lo dividen en 4 y otras hasta en 6 partes, pero ahorita vamos a ver nada más 2 de ellas. Y uno es que primero se conquista la tierra, que lo podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 12, dice que tienen que entrar y tomar la tierra, es decir, conquistarla, y después ocuparla. Hubo un mandato que fue clarito y le dijo Dios a Josué, no te mezcles con la gente. O sea, tienes que ir y conquistar. Tienes que ir y acabar con todo. Y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, pero así lo hizo Josué. ¿Cómo es que entró Josué? Y vamos a ubicarnos un poquito en el contexto ya de lo natural. Ahí podemos ver, no sé si lo aprecian desde allá, pero este es el río Jordán, este pedacito de aquí, y Josué llega por este lado, es decir, por el lado este, por el margen este del río, y lo cruzan. Este es el mar Muerto o el Mar Salado, es el mismo, y está más o menos como casi 400 metros. Si este es el nivel del mar, está como 400 metros más abajo. Bueno, hay 2 partes en el mundo, ¿verdad?, que están en depresión. Esta es una de ellas. Y ahí podemos ver más o menos un cortecito donde esta parte es la tierra, allá lo vemos. Esta sería el Moab. Este es el mar que está mucho más abajo que el nivel del mar Mediterráneo, que vendría siendo aquel. Y luego estas partes de aquí son las áreas montañosas donde finalmente se asentó la tribu de Judá. Esto es nomás para que nos demos una idea de cómo estaba ahí el terreno, ¿verdad? Cuando Josué dice, vamos a cruzar, vamos a bajar la depresión, cruzamos el río Jordán y entonces vamos a ir a la tierra prometida. Los preparativos que tuvo que hacer Josué para pasar y cruzar el Jordán, los vamos a ver de esta manera, miren. Dice, vemos a los hijos de Israel en la frontera de la tierra prometida, cerca de la orilla del río Jordán, y ahí establece los límites como lo dice aquí la palabra, en el capítulo 1, versículo 4. Dice que, en la palabra dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahí Dios le da a Josué, le dice, mira, de aquí para acá, de aquí para acá. Nosotros lo podemos deducir de otra manera o podemos verlo de otra manera. El desierto hacia el sur, los montes del Líbano hasta el norte, el río Éufrates hacia el este y el mar Mediterráneo hacia el oeste. Esa es toda la tierra prometida.
quise ver cuántas hectáreas o cuál era la dimensión de esa tierra, y la verdad es que encontré 6 datos diferentes. Y pues ya no sé, no sé a quién hacerle caso. El gobierno de Israel habla de 362.000 hectáreas, y otro, un instituto de algo así como el INEGI, también israelita, dice que son nada más 211.000 hectáreas. O sea, no sabemos, pero si nosotros nos vamos a un plano, pues a un mapa, vemos que es desde lo que vendría siendo Mesopotamia hasta el mar Mediterráneo, hacia el este, hacia el oeste suyo. Este, ese no es el territorio, ese nomás es un cortecito de donde está el río Jordán. Pero ahorita vamos a ver un planito, ahorita más adelante vamos a ver un plano de cómo se asentaron las tribus, pero realmente Dios les dio más. Los límites que establece Josué 1:4 son más extensos que lo que realmente ocuparon los israelitas. ¿Sí? 2 tribus completas, ¿sí? 2 completas, y la mitad de Manasés. Manasés dijo, pues, unos de aquí y otros para acá, para que no haya problema. No, no sé cómo le han dicho, pero sé que la cosa es que se dividieron en 2. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien, qué bueno. Bien, Dios en esta parte, todavía viendo o analizando a Josué como líder, le da 5 puntos importantes, o le menciona 5 puntos importantes para que él lleve a cabo su cometido. Y dice uno, que dice, asienta el pie. Y Josué, según 1:3, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Eso lo tomó Josué y dijo, pues yo creo que ha de haber dicho literal, ¿verdad? Todo lo que pise la planta de mi pie y sus alrededores es de nosotros, porque Dios nos lo ha dado. Otro de los puntos que le dijo, toma todo, como le cayó, toma todo. Y dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, solo en la época de Salomón, unos 500 años más tarde, se cumplió plenamente esto, según segunda de Crónicas o segundo de Crónicas. Pero todo ese tiempo la promesa estuvo en proceso de cumplimiento. Lo que yo les decía hace ratito, Dios no deja nada a medias. Aunque utiliza a otras personas, pero su cometido lo lleva finalmente hasta el punto último. Entonces, en el tiempo de Josué le dijo, ve y toma todo. Otra de las cosas que le dijo es, ponte en movimiento, papá. O sea, no nomás es recibir la promesa. Si alguien llega y nos dice, fíjate que Dios me habló y me dijo que tú vas a hacer esto, o te va a pasar esto, una profecía, y luego llega otra persona y nos dice lo mismo, se está confirmando la profecía. Pero si nosotros no hacemos nada para que esa profecía se cumpla, entonces la promesa de la profecía no la vamos a ver. A Josué no le explicó esto Dios, sino que le dijo, ponte a chambear y haz las cosas. Le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Recordemos que ese es el versículo clave. Dice, ahora pues, levántate levántate y dice, y para este Jordán. Es decir, levántate, mijito, y cruza el río, porque aquí no vas a tener nada de promesa, sino vas y la tomas. Otro de los puntos, le dice, toma la espada. Y no se refirió, aunque Josué era un guerrero, no se refirió a la espada, la mata gente, ¿verdad? Dice, pero más bien toma la espada. Y Josué tomó la espada. Dijo, en Josué 1:8 dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el último de los 5 puntos dice, ve y posee una vida plena. Entra a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión,
según el versículo 11. Dice, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer, y podemos ahí subrayar esa palabra, pasar a poseer, entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. 5 cosas, recordemos. Primero dice, todo lo que pises la planta de tu pie es tuyo. 2, tómalo todo. 3, actívate, ponte en movimiento. 4, toma la espada. Y el último dice, ve y pon en práctica, o pon pues sí, en práctica tu fe, ¿verdad? Y ve y poséela. ¿Quieren que hagamos un receso? ¿O le seguimos? ¿Sí? Bueno, llevamos 45 minutos. Bueno, todavía no llegamos ni a la mitad. Pasen el Jordán. Vamos a seguirle unos 10 minutitos más, ¿les parece? Dice que cuando pasa el Jordán, deja Josué un testimonio de su paso. Y dice ahí que que hicieron un montón de piedras. Pues ellos no eran arquitectos. Pero cada vez que hacía algo Dios y que ellos querían conmemorar que Dios había hecho algo, hacían un montón de piedras. La Biblia no es muy clara y no es precisa y dice nada más montón de piedras, pero había por parte de los levitas, había quienes le hacían a la arquitectura y a la ingeniería. Y Josué manda a que se haga un montón de piedras, pero estas no nomás llegaban y las aventaban, sino que las acomodaban, las dejaban ahí y les iban hasta dando forma. No existía todavía el cemento tolteca ni nada de eso, pero ya había manera pues en que ellos iban acomodando las piedras y hacían esas para conmemorar que Dios había hecho algo ahí en ese lugar. Y era una manera de rendirle pues honra a quien había hecho eso, que era Dios obviamente, y sobre todo para conmemorarle a las generaciones que vienen. Dice la Biblia que muchas de esas piedras aún todavía están ahí. Entonces, sería bien padre poder ir y conocerlas, ¿verdad? Y decir, mira, lo que dice aquí. Ahorita les voy a mostrar unas fotos de lo que todavía existe. Y pues que esas son fotografías actuales, ¿verdad? Bueno, la cosa es que dejaron ahí un testimonio de que cruzaron el río Jordán y dejaron ahí en el río las piedras. Otra de las cosas que suceden cuando pasan el Jordán es que ellos hacen una segunda circuncisión y el varón toma la espada y se hacen la circuncisión a todos los varones. Y en el versículo 5 del capítulo 3 dice que entonces Josué decide marchar hacia adelante. Esto, dice ahí nuestro texto, dice, alentados por el informe de los espías, los israelitas se trasladaron al campamento ubicado en Sittim, a unos más o menos 10 kilómetros al este del Jordán, es decir, antes de cruzar. Y dice, a un punto que se encontraba más o menos a unos 2 kilómetros de donde estaban o de donde partieron los espías. Recordemos que dice el libro de Josué que él antes de conquistar ya al pueblo que habitaba la tierra prometida, manda espías. Y luego también manda a reconocer la tierra. ¿Se acuerdan que mandan a los príncipes de cada una de las tribus? Y van los 12 y recordemos que regresan 10 diciendo que no, hombre, qué bárbaro. Allá hay gigantes y nos van a comer, nos van a destrozar, pero viene Caleb y su amigo y le dicen, ¿sabes qué? Pues no, yo vi. Es más, mira lo que traigo. Y dicen que trajeron, en una clase de niños me dijo, no, maestro, trajeron unas uvas de este tamaño. Así es, pues los niños, ¿verdad? La cosa está en que ellos vieron a la tierra prometida diferente. Ellos tenían una actitud y con esa actitud diferente a los demás, pues vieron todo lo vieron pues muy bien. Dijeron, no, vamos sobre de ellas. Y Caleb fue uno de ellos. Al final del libro vamos a ver que Caleb, al ver la tierra de esa manera, luego eso lo motivó para poder pedir
él una parte de la heredad, porque, bueno, no me quiero adelantar, pero Caleb tuvo una visión diferente de todos los demás príncipes que fueron enviados a reconocer la tierra. Josué agarra y dice, bueno, ya vamos a pasar, y dice ahí nuestro texto, dice, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, según Josué 1:16. Dice, y luego, ahora él mismo envía 2 espías para que traigan datos sobre el país, y esos 2 espías que fueron enviados después, los mandó a la ciudad de Jericó. También ya más o menos la historia la conocemos. Esos 2 espías van, entran encubiertos obviamente, ¿verdad? No sé si sacaron sus micas ahí en Santo Domingo, allá en el DF, no sé cómo lo hicieron. La cosa está en que ellos entran a la ciudad de Jericó como pasándose pasar por habitantes. Después de esto, pues despiertan muchas inquietudes ahí y le hablan a la PGR, ¿verdad? Y van y los buscan. Pero en la casa de una mujer que se llama Rabab, bueno, no sé si se pronuncia como J, pero vamos a decir, ¿cómo se? Rahab, Rahab. Gracias, pastor. Estos amigos, cuando despiertan las sospechas, dicen que son salvados salvados de la muerte por esta mujer que los acoge en su casa. Los avienta a lo que ahorita pudiéramos decir que es la azotea y los tapa, y total que los entran a buscar y no encuentran nada. Después dice el libro de Josué que ella les ayuda a escapar por la ventana de su casa. No me dio tiempo, la verdad, de esto, pero desde el punto de vista de la arqueología, la ciudad de Jericó era una ciudad que tenía 2 murallas, 2 grandes murallas, pero había murallas intermedias muy pequeñas, pero había 2 grandes murallas. Y quiero que más o menos lo podamos imaginar como si la mesa fuera el centro de la ciudad y tenía una muralla que la rodeaba más abajo, y luego había otra un poquito más abajo. Entonces Rahab vivía en una casa que estaba arriba de la muralla. Había unas partes de esa muralla que la sección, o si nosotros le pudiéramos hacer una rebanada a esa muralla, tenía hasta 12 metros de calle y luego viviendas de un lado y viviendas del otro lado. Entonces imaginemos lo ancho de la muralla. No era toda igualita, había unas partes que era más angosta, pero suponemos que Rahab vivía en esa parte que estaba urbanizada o que había vivienda, porque dice que desde la ventana de la casa de Rahab tienden ahí, como las películas, ¿verdad? De las viejitas que agarran las sábanas y les hacen nudo, y por ahí escapan estos 2 espías, regresan con Josué y le dicen, pues mira, esto fue lo que nos pasó. Y Josué se acuerda de Rahab. Dice que volvieron a Josué con las buenas noticias de que todos los moradores del país estaban desmayándose delante de nosotros. El rumor de que había llegado Josué y que Josué era sustentado, era pues respaldado por el Dios que arrasaba y que eran poderosos y todo eso, a los habitantes de Jericó ya los tenía con miedo. De tal manera que Jericó estaba esperando que llegaran los invasores y estaban temerosos. Dice la historia universal, no lo dice la Biblia, que el ejército de Israel, después de que salieron de Egipto, y vamos a poner en contexto, duraron 400 años como esclavos en Egipto. 40 años duraron pues paseándose. Y llegan y les dicen, vamos a la guerra. Imagínense la gente de guerra en qué condición estaban. Si no habían batallado para nada en 440 años, cuando menos 440 años antes. Y dicen, pues vamos a ir a la batalla. No sé cuánto tiempo les haya durado o les haya tomado en acopiar armas, en afilarlas, no sé,
Este, no era un pueblo de guerra. No salieron de Egipto con armas. Salieron con joyas y esas cosas que luego pues ahí las fundieron y las malbarataron, ¿verdad? Pero Josué dijo, vamos a ir y vamos a tomar. Entonces dice la historia universal que tanto el pueblo de Israel, el ejército, los hombres de guerra, iban temerosos. Y los que habitaban en Jericó estaban peor o igual. Entonces imaginémonos cómo fue eso. Luego, después de que bueno, esto ya es, ¿dónde está Jericó? Jericó, no sé si se alcanza a ver ahí, pero este es el Mar Muerto, aquí está el río Jordán, ellos estaban de este lado, cruzan y luego llegan a Jericó. Más o menos estamos hablando de 80 kilómetros de retirada. Perdón, 60 kilómetros, son 60. Si ubicamos más o menos dónde está Jericó, ¿verdad? Cuando ya llega Josué a la ciudad con su ejército, entre comillas, preparados para la batalla, porque iban con el temor. Y salud. Dice que vieron y dice, pues, qué bárbaro, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer si esta es una ciudad amurallada? Esta es una ciudad que, pues, es inexpugnable. Tenía murallas altas, tenía murallas donde, como les platicaba yo hace ratito, tenía todavía viviendas arriba. Y dicen, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y lo que pasó fue que agarró Dios y dijo, vamos a agarrar Josué y vamos a hacerle así, mira, para que tú conquistes la tierra, te voy a dar una estrategia. Estoy seguro que casi todos la conocemos, ¿no? Que le dieron 7 vueltas y tocaban la trompeta, pero daban una vuelta al día, durante 6 días. ¿Estamos bien, verdad? 6 días. Y en el 7.º día fue diferente, le dieron 7 vueltas y fue cuando lo que hace un rato nos comentaba el pastor del shofar. El shofar es el único instrumento que es hecho por la mano de Dios. Todos los demás instrumentos los hace el hombre. Pero el shofar es el único que es hecho por la mano de Dios porque es parte de un animal y el animal es... Sí están conmigo, ¿verdad? Es el único instrumento. Bueno, esos instrumentos llevaban. Pero lo que quiso hacer Dios con el pueblo de Israel es que le dieran las vueltas. Si esta era la ciudad, imagínense que yo soy el ejército y yo llego después de varias generaciones que no habíamos combatido y vamos a la guerra y voy aquí con mi espada reluciente, filosa, pero que no ha pasado sangre. Y llego y veo una ciudad amurallada, altísima, y le doy la vuelta, le doy la vuelta, y le doy la vuelta. Y lo hago 6 veces y estoy viendo nomás la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad. ¿Qué voy a pensar? Eso es imposible. Y Dios les dijo, 6 veces hagan lo mismo para que vean que es imposible. El ejército, yo creo que en esa situación estaba, diciendo, pues, esto está realmente difícil, ¿cómo le voy a hacer? Y lo que Dios hizo fue que en el 7.º día hizo el milagro. Dice la palabra que las murallas se cayeron solitas, no pusieron dinamita ni nada, ¿eh? Se derrumbaron para que el pueblo viera que Dios estaba con ellos, que lo que para el hombre era imposible de derrumbar, para Dios no es imposible. Y ese fue el espíritu de la estrategia que Dios le dio a Josué. Le dijo, tienes que ver que lo que tú no puedes hacer, lo vas a poder hacer conmigo. Y así fue como entonces hubo conquistada la ciudad, porque Dios los puso a hacer lo que no se podía hacer. Y lograron finalmente la victoria sobre la ciudad. La ciudad de Jericó era como el baluarte de toda la tierra de Canaán. Si viéramos ahorita lo que decía usted, pastora Vicky, cómo está el territorio, lo que realmente Dios le dijo, los límites, es más o menos por aquí, más o menos por acá y un poquito más abajo. Esa es la parte que describe Josué 1. Dice, esa es la tierra que yo te doy. Ellos estaban apenas en esta parte del río Jordán, del Mar Muerto, y conquistaron esta parte. Es lo que hasta ahorita conocemos como la tierra prometida conquistada.
En- Cuando conquistan entonces Jericó, hubo una parte de desobediencia, y tocamos este puntito y hacemos un receso, donde una persona que se llama Acab, si recuerdan, agarró y dijo, bueno, pues ya nos vamos, ya acabamos con todos los de Jericó, ya les quemamos sus, sus garritas, ya agarramos lo que... Y se encuentra un lingote de oro, se encuentra unas monedas y le gusta una alfombra. Y me lo llevo para mi casa, ¿verdad? Y no le dijo a nadie. Pero no era parte del botín que Dios le dijo a Josué, ve y toma, ve y posee, ve y conquista, sino que eso Acab dijo, esto es para Acab. Y como, y como resultado de esa, bueno, esto es una recreación de lo que se supone que era el diseño de la muralla de Jericó, pero esto es una mera recreación, esto no es lo real, pues, esto es actual. Vamos a continuar. Cuando Josué agarra y acaba con Jericó, la deja en ruinas. Esta es una foto actual de la ciudad de Jericó. Y ahí podemos ver más o menos se ve el trazo de una primer muralla, de una segunda muralla que va paralela. Y esta es una montaña. Allá estaba la planta del agua ciel, era el pozo de la ciudad, el templo casi al centro. Y en las orillas, entre murallas y murallas, había unas partes donde estaban, digamos que era como el estacionamiento, era el establo de la ciudad. Y, y a eso quedó reducida la ciudad. Cuando Acab, antes de marcharse, Acab agarra y toma para sí, no para el botín, sino para sí esas cosas. Y entonces dice el libro de Josué que toma del anatema y se lleva cosas del anatema. Y la palabra anatema significa, déjame ver si lo pusimos por aquí. Bueno, esta es otra recreación de la ciudad. Ahí podemos ver la doble muralla. No sé si notan, yo hasta muy borroso lo veo, pero el diseño de la muralla era como de piquitos, como de torreones y troneras. Pero esto es lo que se supone que conformaba la antigua ciudad. Esta es una foto actual de la ciudad. No existe nada de lo que era antes la ciudad. Josué, cuando la conquista, la maldice. Y dice, aquí el que construya algo se lo va a llevar el chamuco, ¿verdad? Porque es una tierra maldita, es el anatema. Estas son algunas cosas de los que existen actualmente en las ruinas, lo que quedó ahí de la ciudad de Jericó, que prácticamente quedó reducido a algunas piedras sobre otras piedras. Han hecho una labor importante de reconstrucción, pero pues no quedó gran cosa. Y este es nuestro amigo Acán, perdón, Acán. En el versículo 1 del capítulo 7 dice ahí que dice, pero de los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, y les dice quién es Acán precisamente, dice, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después de esto, y como consecuencia de esto, y con esto terminamos este segmento, es que luego Josué, después de conquistar Jericó, dice, vamos ahora a la conquista de otra ciudad que se llama Ai, H-A-Y, y latina. Y cuando van a conquistar la ciudad, manda, como nos dijo, pues me funcionó el plan de Jericó de mandar espías, voy a mandar otros que vayan y también vean a la ciudad de Ai. Y van, y bien confiados, dicen, pues Jehová está con nosotros, ven la ciudad, regresan y le dicen a Josué, ¿sabes qué, Josué? No es necesario que vayamos toda la bola, no es necesario que vayamos los 30, 40 mil hombres, vamos 2, 3 mil y les vamos a poner en su mundo de cabeza, ¿verdad? Con eso. Entonces Josué agarra y hace caso a sus espías,
van a conquistar Ai, y resulta que cuando llegan y la ven, los de Ai salen al encuentro, y dice la palabra, la Biblia dice que matan a 36 soldados. Y pues vámonos para atrás, y los siguen, y total que les dan. Josué agarra y dice, a ver, Señor Dios, pues qué está pasando, ¿verdad? O sea, si tú estás conmigo, ¿por qué permites que pase esto? Y no tanto, no me da pena por lo que nos pasó a nosotros, sino por tu nombre. Y Josué a Dios le quiso hacer así. Y eso pues no, a Dios no le agrada eso, ¿verdad? Entonces fue cuando Dios reacciona y le dice, mira, es que de tu pueblo, fulano de tal, tomó del anatema cosas que son anatema, es decir, cosas del maldito, tomó cosas y las convierte en maldición. Y esa maldición, al llevarla a mi pueblo, me convierte a mi pueblo en maldición también. Entonces, yo no estoy contigo. Y pues Josué perdió ahí a sus hombres, entendió que habría que hacer las cosas como Dios dice que las hagamos. Y eso lo actualizamos ahorita. Y si Dios ahorita nos da una instrucción a través de su palabra, nos da una instrucción a través de un sueño, nos da una instrucción a través de una profecía, nos da como sea, nos da una instrucción, y nosotros no la llevamos a cabo, o la llevamos a cabo a nuestra manera, finalmente el resultado pues no va a ser el que la promesa dice, sino el que la circunstancia genera. Cuando Dios está con nosotros, todo lo que hagas te saldrá bien. Todo lo que pises la planta de tu pie será tuyo. Pero cuando no lo hacemos así, pues las cosas no resultan de esa manera. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ese fue el resultado de Acab. Esto que estamos viendo ahorita aquí en la imagen es una fotografía actual de lo que fue la ciudad de Ai, el rey que pues bueno combatió al pueblo de Israel, pero como había anatema en el pueblo de Israel, entonces fueron derrotados. Después Josué toma una estrategia diferente después de hablar con Dios y le dice, Dios, pues tú no puedes permitir que tu pueblo sea pues tratado de esa manera y derrotado así como fue hecho. Entonces, pues ¿qué hacemos, verdad? Entonces ya le explica Dios a Josué y le dice que hay maldición en su pueblo por la desobediencia de Acán. Entonces, debido a esto, dice, bueno, entonces vamos en pos de la tierra de todo lo que era la ciudad de Ai y el reino de Ai. Y toma una estrategia para conquistar esa ciudad y dice, voy a pasar y vamos a llevar unos 2,000-3,000 hombres por enfrente y vamos a acampar enfrente de la ciudad de Ai. Pero otros hombres más se van a ir a la parte de atrás de la ciudad y van a acampar una noche antes atrás, para que cuando los habitantes de Ai se dieron cuenta que estaban enfrente, salieron a combatir. Y se replegaron, de tal manera que todos los hombres de guerra, dice la palabra, todos los hombres de guerra de la ciudad de Ai salieron de la ciudad y persiguieron al pueblo de Israel y dejan sola la ciudad, o sea, los hombres de guerra. Obviamente había gente, ¿verdad? Pero los hombres de guerra salieron de la ciudad. Cuando salen de la ciudad esos hombres de guerra persiguiendo al pueblo de Israel, que eran los poquitos, los muchos, entonces entran y toman la ciudad. Cuando estaban lejos de la ciudad, empiezan a quemarla, el pueblo de Israel, y se dan cuenta los habitantes de Ai, columnas de humo porque estaban quemando la ciudad, y entonces ya no supieron ni qué nada. Ahí viene entonces la obediencia. Josué fue obediente. Si no hay obediencia, no pasa nada bueno. Acab ya le habían propinado su justicia. Ya el anatema del pueblo de Israel ya se había quitado. Entonces Dios estaba otra vez con Josué y con todo el pueblo. Así es como nos narra el libro de Josué que fue derrotado la ciudad
de Ai junto con el rey, y fue muerto el rey. Fue colgado toda la tarde en un madero, y al llegar la noche lo bajaron, pero finalmente murió así el rey. Y, y tiempo despuesito, después de este acontecimiento, viene otra narrativa que nos trae la palabra, en donde la fama de conquista del pueblo de Israel se extendió por todo Canaán. Entonces, dentro de los pobladores de Canaán había una ciudad que se llama Gabaón. Y estos dijeron, híjole, mano, pues hay que aliarnos con este pueblo, porque van a venir y nos van a conquistar, nos van a matar. Entonces agarran y dicen, bueno, vamos a mandar unos emisarios a que llegan a un pacto con los israelitas. Y, y sí, agarran unos burros viejos, unos camellos viejos. Si fuera el equivalente a un carro, pues agarran un modelo por ahí, un 60, una cosa así, ¿verdad? Le ponen los albardones pues ya muy viejitos, las botas o las cantimploras esas de piel que usaban para llevar el agua, pues de las más viejitas que tengas. Y si tienes que tengan moho, que estén enmojecidas, también de esas mejor agarra. Tus provisiones, agarra pan, pero pan que esté ya duro, viejo, ¿verdad? Y las ropas también, puras garritas. Y así es como llegan con los israelitas. Y le dicen, oye, pues quiero hablar con Josué, ¿verdad? Y a ver, ¿de qué se trata? Y le dicen los gabonitas, fíjate que venimos de muy lejos, pero lejos. No viven por aquí, no, lejos. Tenemos tiempo de camino porque venimos a ponernos a tus órdenes. Palabras más, palabras menos. Los gabonitas usaron esa estrategia. Y Josué, vuelvo a lo mismo de la obediencia. No consulta a Dios, no lo consulta con Dios. Y él dice, bueno, hagamos pacto entonces con ellos, porque están viniendo a buscarnos y a ponernos a nuestras órdenes. Entonces, el pacto que hago contigo es que yo no te voy a atacar. Pero Josué, pues avanza, pasa una lomita y resulta que ahí luego estaban. Estoy parafraseando, ¿no? Estaban lejos, pero estaban ahí, pues. Y dice, pues ni modo, ya hicimos pacto con los gabonitas, y como hicimos pacto, pues el pacto lo vamos a respetar. Entonces ya no hubo contienda del pueblo de Israel para conquistar a los gabonitas. Cuando los demás reyes de la tierra se dan cuenta, los vecinos se dan cuenta de que los gabonitas hicieron pacto con los israelitas, dijeron, pues vamos contra ellos entonces, porque si no al rato no nomás los israelitas, sino también ellos. Y se ponen de acuerdo estos personajes, miren, esos 5 reyes hacen una especie como de coalición, y uno de ellos era Adonisedec, que era el rey de Jerusalén, Oham, el rey de Hebrón, Piream, el rey de Jarmut, Jafía, el rey de Laquis, y Debir, rey de Eglón, y ellos forman una especie de coalición, y entonces se arman de valor y emprenden camino a Gabaón. Entonces los de Gabaón dicen, ¿sabes qué, man? Vaya, pero córrele y ve y díganle a Josué que vienen a atacarnos, y pues si somos amigos, hicimos un trato y vieja el que se raje. Entonces agarra y Josué dice, pues bueno, vamos a cumplir la palabra y vamos a protegerlos. Entonces agarra Josué a los hombres de guerra y se van pues ahora sí que al rescate de Gabaón. Y en el capítulo 10, déjenme, para no decirle cosas que no me acuerdo muy bien, o que no quiero distorsionar el mensaje. En el capítulo 10, versículo 12, fíjense que en el 4, en el versículo 4, ahí voy a leerles, y dice así la palabra, dice, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón. Esto lo dice uno de los reyes, de esos 5 reyes que acabamos de ver ahorita. Dice, porque ha hecho paz con Josué y los hijos de Israel.
Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, dice todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, pues ahí estaba Josué en Gilgal, dice, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido en contra de nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Este es un milagro totototote. Quisiera que nos imagináramos cuál fue todo lo que sucedió para que el sol, desde el punto de vista de la tierra, se haya parado, porque sabemos que el sol pues está fijo, ¿verdad? Pero Josué le dijo, sol detente y luna detente. Y si vamos a la palabra, dice, sol detente en Gabaón porque estaban ahí cerca de la ciudad de Gabaón, porque fueron a defenderlos. Y dice, y tú luna en el valle de Ajalón. Más o menos con un calendario lunar que a lo mejor no es muy preciso, pero resulta que podemos de estos pues concretar o al menos definir que Josué estaba en Gabaón en la parte del oeste. Es decir, si para ustedes, ¿verdad? Si aquí está la ciudad de Gabaón, Josué estaba aquí y el valle de, no sé si se pronuncia bien, Ajalón, estaba hacia el poniente de Gabaón. Entonces, suponemos que la guerra se libró en el oeste de Gabaón, porque le dice, viendo el calendario lunar de aquella época, así más o menos, la luna se ponía más o menos en el oeste. Entonces Josué estaba viendo hacia el sol y le dijo, y tú luna, o sea, viéndola de frente, detente allá en ese valle. No, la historia universal no dice dónde se libró esa batalla, pero la Biblia sí nos los dice. Y lo único que hay que hacer es investigar para saber dónde fue el lugar físico de la batalla. Y la luna se detuvo y la tierra dejó de girar casi un día completo, o sea, casi 23 horas y fracción. Los escépticos dicen, no, es que fue un eclipse y que fue esto y que fue lo. La verdad es que fue la mano de Dios. O sea, ¿quién detiene el movimiento de la tierra durante tanto tiempo? Es un milagro, o sea, eso no. Digo, ¿cómo nos explicamos que pudiera hacer eso? Ahora, dice el Génesis, ¿verdad? Que Dios creó todo lo que vemos. Y eso implica el universo y la ciencia dice que hay universos. Yo no sé si haya si haya miles. La cosa es que para mí hay una creación de Dios. Dios creó todo. Y todo tiene cierta mecánica, cierta dinámica. Cuando menos en nuestra galaxia, para que los planetas estén girando como están girando y estén rotando como están rotando, y los satélites estén dándole vuelta a los planetas como lo hacen, pues tiene que haber un equilibrio de gravedad, de velocidades, de proporciones y todo eso. Cuando Josué no dice la palabra,
que Josué le oró a Dios para pedirle permiso de ordenarle al sol que se detuviera. Nada más dice que Josué le ordena. Entonces fue el respaldo de Dios para decir a todo el sistema solar, lo paro, lo detengo. O sea, ¿cómo? Los escépticos dicen, no, eso es pura... Ah. Pero si está en la Biblia, yo creo que es verdad. Y Dios es poderoso, y Dios es soberano, y Dios puede hacer eso, y no sé qué tantas cosas más que ni siquiera nosotros pudiéramos llegar a imaginarnos. Yo creo que este tema de la lucha ahí en Gabaón puede ser, es tela para cortarle y poder aquí hablar horas de lo mismo, ¿verdad? La cosa está en que Dios intervino y respalda la orden que da Josué al sol y a la luna. De ahí viene lo de los 365 días del año, con 6 horas, Hay una, no sé exactamente los datos precisos, pero creo que la NASA hizo un conteo y dijo, bueno, a nuestro calendario nos anda faltando este, aproximadamente por cuestión de fracciones de segundo un día completo. Y ahí podemos ver entonces que la Biblia nos habla de que esta parte donde Josué le dice al sol que se detenga y a la luna también, que son 23 horas aproximadamente y fracción, que sumadas cuando va el profeta y le dice al rey, tú te vas a ir a morir, y, oye, no seas gacho, no quiero morirme. Ya se va el profeta, ¿sí se acuerdan de eso? Elías, perdón, Ezequías. Ajá. Y Isaías fue el que le dice, te vas a morir. Y el rey le dice, no seas gacho, se regresa y luego le dice, pues bueno, dale, ve, sí, para que no se muera, ¿va? Y todavía el rey, ¿verdad? Se pone acá sus moños y le dice, a ver, pues dame una prueba de que es cierto que no me voy a morir. No sé si se quería ir a la compañía de seguros, a las pólizas, no sé, ¿verdad? La cosa es, pero él... Quería estar en sus 15 años de su nieta. La cosa es que se pone en una actitud de decir, pues a mí, asegúramelo, ¿verdad? Ah, pues que la sombra se... Y esa parte que se declina el sol, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces ahí se ajustan, con esa variación, se ajustan el día que hace falta según los cálculos ahora de la ciencia. Pero bueno, volviendo a Josué, el milagro acontece y no es algo que se pueda ver cíclicamente, que se paren los astros, nada de eso. Eso fue la mano de Dios respaldando a Josué. No. Bueno, la pregunta es para quienes están viendo en el video, ¿verdad? La pregunta es que por qué Josué le habla con nombres propios al sol y a la luna. Lo que Josué buscaba era acabar con sus enemigos. La costumbre eh, castrense de aquel entonces era que se combatía en el día y ya en la noche como que ya decían, no, pues ya vamos a descansar. Entonces, para que él pudiera acabar con los enemigos necesitaba tiempo. Los 5 ejércitos de los 5 reyes que fueron a combatir a Gabaón, pues eran muchos, y yo creo que no le daba tiempo a Josué. Hasta cuando la Biblia tampoco lo dice claramente. No dice, y Dios le ordenó entonces al sol y a la luna que siguieran su movimiento natural. No dice, pero hubo un tiempo que fue el suficiente para que Josué acabara con sus enemigos. Y, y no era de que los voy a, los voy a matar para que huyan, sino era exterminarlos. Y dice que los persiguieron todavía.
O sea, el campo de batalla no nomás fue ahí en Gabaón, sino que fueron perseguidos y hasta filo de espada muertos todos. Los 5 reyes, después ellos, pues ya les dio miedo, se juntan ellos y se esconden en una cueva. Le dicen a Josué, fíjate que están ahí escondidos los reyes. Ah, vayan y tapen la puerta de la cueva y pónganle piedras a la cueva. Y ahí se quedaron. Pero ya no podían salir, ¿verdad? Estaban ahí soldados afuera de la cueva, viendo que, pues ya con tantas piedras ya creo que no podían salir, pero más sin embargo ahí los estaban cuidando. Y ya que acaban con el ejército, con los 5 ejércitos, entonces Josué va y dice, ahora sí, tráiganmelos. Van, los sacan, los llevan a la presencia de Josué, y finalmente acaban también muertos por la espada de Josué. La instrucción era matarlos, conquistarlos, poseer la tierra y no dejar nada. Entonces, yo creo que el tiempo obedece a que fuera lo necesario para que acabaran matando a todo el ejército. No podía postergarse. Yo me imagino, también esto ya es mi imaginación, si Josué hubiera tomado en la noche la tregua, pues yo creo que el ejército hubiera huido y hubiera sido más difícil acabar con ellos. Entonces, de tal manera que le dice, pues Sol, espérame tantito, ¿verdad? Y Luna también, párate tantito. El llamarles por nombre propio, bueno, el Sol ya era el Sol, no le dijo el hombre, así, no le dio algún nombre, más bien le ordenó a que el tiempo se parara. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, después de esto, y para irnos ya un poquito más ágiles, después de que se conquista la parte sur de Canaán, los reyes del norte, otros reyes se unen para combatir a los israelitas. Y entonces Dios sigue acompañando a Josué, lo sigue respaldando y siguen conquistando la tierra hasta que podemos irnos hasta el versículo 23 del capítulo 11, donde podemos ver que de todos los reyes que estaban allá en el norte de Canaán, fueron todos ellos conquistados. Hasta que acabó con todos los reyes de la parte del norte, entonces hubo un tiempo donde la guerra cesó. Y vemos que Dios le da una instrucción a Josué, y voy a parafrasear la palabra, donde le dice, ve y conquista, no dejes a nada con vida de lo que está en la ciudad, porque así les daba la instrucción, dice, ve, entra a la ciudad, mata a todos, y todo lo que tenga vida le das. Toma para sí botín, en algunos casos, pero tienes que matarlos a todos. Cuando todos los reyes del norte de la zona de Canaán fueron conquistados y muertos, entonces viene un cese de la guerra y hay un tiempo donde, pues hay, entre comillas, hay paz. Pero la tierra no fue conquistada totalmente porque los gabaonitas seguían habitando la tierra y coexistían, ahí convivían en esa región. La tierra en ese entonces pues empezó a tomar un curso, digamos que normal. Empezó a haber otra vez escuelas, empezó a haber comercio, empezó a haber entre ellos la crianza de animales, es decir, pues eran gente de guerra, pero tenían que, de algo tenían que vivir, ¿verdad? Entonces empezaron a comerciar entre ellos. Cuando pasa todo este tiempo y que dicen ya acabamos con lo que se pudo haber acabado, Josué agarra y reparte la tierra y le da a 11 de las 12 tribus, les da una porción de tierra. ¿A quiénes no les dio? A los levitas, porque a los levitas era el pueblo o era la descendencia de Leví que estaban encomendados a servir en el templo. Entonces a ellos no les dio escrituras de la tierra. Y ahí podemos ver en este planito cómo es que fueron divididos. Y lo que se mencionaba hace ratito, que del margen oeste del Jordán quedaron la mayoría de las tribus, pero del margen este, es decir, de este lado,
quedó nada más 3 porciones, que en el sur vemos que quedó Rubén, de la tribu de Rubén. En medio de las otras dos está la tribu de Gad, y en la parte de arriba quedó la mitad de la descendencia o de la tribu de Manasés. Y así es como se conformó en ese entonces lo que era la tierra prometida, o se repartió la tierra prometida. Vemos que por ejemplo Simeón quedó en medio del territorio de la tribu de Judá. Mas sin embargo, pues tenían ellos, pues se respetaban, pues no había conflictos entre ellos. Pero al momento de repartir la tierra, agarra Josué y dice: a ver, Rubén, ven para acá y a ti te va a tocar tal lado. Y a los de Gad les va a tocar en tal lado. Y a los de Manasés les va a tocar en tal lado. Pero Caleb agarra y dice: espérame, un momentito, Josué. Fíjate que desde que tú estabas chavo, a mí me mandaron a que espiara la tierra. Y yo vine a esta tierra, que es las partes altas, la parte montañosa, que viene siendo, me voy a regresar un poquito, que viene siendo esta parte de aquí. A los otros 11 príncipes los mandó a otro lado, y a Caleb le tocó ver esta parte. Es una parte montañosa, es una parte árida, no hay mucha agricultura. Actualmente Israel es un emporio incomparable, ¿eh? A pesar de que es un territorio árido, seco, ahí se dan unas de las cosechas por excelencia en casi todo el mundo. Todas las adversidades físicas, geológicas, geográficas, las han superado, pero por mucho, los israelitas. Mas sin embargo, Caleb dijo: yo quiero esa parte, porque yo cuando fui de espía, yo la vi. Y a mí me la prometieron. Y déjeme decirle dónde viene todo eso. 24, capítulo 24. Habla Dios diciendo, bueno, les voy a leer desde el 24. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré. Y empieza Josué sabiamente a decirle al pueblo cuál es el origen del pueblo. Y le dice: fíjense, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham. Taré quiere decir necio. Padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo, es decir, Dios, ¿verdad? Dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. Y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje a la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseís su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después de esto se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendigo repetidamente, y los libré de sus manos. Pasaréis
pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los jereseos, los heveos, los jebuseos, y los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y de los olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Josué lo que hizo en este momento fue agarrarles y les leyó la cartilla. Y les dijo, mira, tú a tus años, lo que no sabes, o si lo sabes te lo voy a repetir, tus generaciones pasadas vienen desde Taré, desde allá la región de Mesopotamia, desde Ur de los caldeos, y con Abraham, y luego con Abraham a Jacob, y luego con Jacob a Isaac, y luego estuvieron en Egipto, y luego de Egipto los saqué, y luego los traje en el desierto, y luego los introduje a la tierra prometida. Y esta tierra que tú ahorita vas a poseer, no la pagaste, no la compraste, ni siquiera la pediste, yo te la entregué. Y lo que está ahorita sembrado en esta tierra, de eso vas a cosechar, y ni siquiera lo plantaste. O sea, les estuvo diciendo de dónde vienen y por qué es lo que tienen. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Pero nosotros no hicimos nada ni intervenimos para crucificar a Jesucristo. Tampoco lo predicamos en los tiempos después de la muerte de Cristo. Tampoco vivimos una etapa de oscurantismo. Tampoco escuchamos a los profetas. Tampoco vivimos con José y mucho menos estuvimos cuando se crearon las cosas. Más sin embargo, ahorita vivimos en el 2019 con la bendición de vivir en una dispensación de la gracia, de tener acceso a la salvación sin haberla pagado, sin haber hecho nada. No es un símil que va totalmente de la mano, pero lo que hizo Josué fue decirles, miren, esto es lo que somos, y esto es lo que tenemos, y la verdad es que es gratis. Y ahorita nosotros podemos decir lo mismo. Ahorita nosotros pues no hemos hecho ningún sacrificio para obtener la salvación, porque ese ya fue uno y suficiente con eso. Después de esto, después de que Josué les dice, miren, esta es nuestra naturaleza y esto es lo que somos y esto es lo que tenemos, entonces casi que con esto me despido, así pues paradójicamente, pero así lo dijo Josué, ¿no? Y lo que agarró fue, los juntó a todos, les dijo todo esto y luego les dice, pues ahora, de aquí en adelante, ya van a caminar solitos. Escojan qué van a hacer. Si van a servir al Dios de nuestros antepasados, a los cuales adoraron nuestros antepasados allá en Caldea, desde Taré, el papá de Abraham, o vamos a servirle, o van a servirle al Dios que tenemos actualmente. No, pues ni pensarlo, ¿verdad? Dice el capítulo 24. No, ni dudamos, a Dios vamos a servir. Y agarra a Josué y le dice, a ver, momento, otra vez, ¿están seguros? Y les vuelve a decir. En el versículo 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho el bien. Ahí los está, pues, de alguna manera previniendo, ¿verdad? En el versículo 21 dice, y el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué le respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. O sea, 2 veces, ¿verdad? Lo mismo. Quitad pues ahora a los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a una voz obedeceremos. Entonces, después de esto, ¿verdad? Dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día,
y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo para vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, a cada uno, a que tomaran parte de su posesión. O sea, los juntó, les dijo, pónganse las pilas y decídanse qué van a hacer. Y todos unánimes dijeron, pues a Jehová vamos a servir. Entonces, pues váyanse para su casa. Y los despachó. A 4 versículos de terminar el libro de Josué sucede esto. Y ya para terminar, cuando Josué muere, porque pues muere Josué, ¿verdad? Como todos los mortales, dice aquí nuestra clase que él tenía 110 años cuando Josué pues aparece o le llega pues la muerte. En estos 4 últimos versículos vemos que se menciona la muerte de otras 3 personas, todos ellos pues de renombre. Dice así el versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Más o menos donde está el globito rojo, ahí está esta ciudad que se llama Timat Sera. Y dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Fíjense que ese versículo 31 dice que el pueblo siguió adorando, sirviendo, obedeciendo y caminando bajo la bendición de Dios. En el versículo 32 dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído desde Egipto, porque José pues murió allá en Egipto, mas hubo una exhumación y enterraron los huesos de José. Eso pues bueno, es otras cosas que no quisiera yo ahorita entrar en eso por el tiempo, dice. Pero dice, y entraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob, que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Con esto se acaba el libro, pero la conclusión está en que cuando nosotros observamos, entendemos y vivimos de acuerdo a la instrucción que Dios nos da, las cosas nos salen igualito que le sucedió a Josué cuando Dios le prometió, ¿verdad? Le dijo, nada más esfuérzate y sé valiente. Y agarra la espada, ¿qué es esto? ¿A eso se refiere con la espada? Y no te apartes. Digo, no era como ahorita, ¿verdad? Era nomás un pedacito. Pero dice, agarra la espada. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero no te apartes de esto, o sea, no le busques 3 pies al gato. Dice textual, ¿verdad? Ni a diestra ni a siniestra. A lo que se refiere es que no te apartes de lo que dice aquí, que seas observado. Si tú no comprendes lo que dice la palabra, pues es bien sencillo. Pregunta, ora, lee, consulta. Es la manera en que Dios nos va revelando cuál es el propósito de su palabra, cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas. Somos Josué nosotros en esta actualidad. Y como Josué nos deberíamos de comportar, nos cuesta mucho trabajo. Y a veces las circunstancias nos mueven a la duda, pero el ejemplo está ahí bien puesto. Cuando en nuestra vida hay rectitud y hay integridad, es decir, cuando no hay anatema, las cosas salen bien. Cuando hay un anatema, híjole, todo sale de cabeza. Hay muchas cosas en el libro de Josué que pudiéramos comentarlas, pero yo creo que nos llevaría otras 2 o 3 horas. Hay hechos relevantes ahorita en el intermedio, en el descanso, comentaban, a poquito escuché,
del personaje de la prostituta, de Rahab o Rahab, que ella forma parte del linaje de Jesucristo. Y Jesucristo, dices tú, pues ¿de dónde, verdad? ¿Cómo una mujer que no era israelita, era extranjera y formó parte de la genealogía de Jesucristo? Y, y el hecho de que ella haya salvado a los dos espías, la libró de la muerte. Pero no solamente la libró de la muerte, sino que pasó a la historia como parte de la familia real. Josué le perdonó la vida, no nomás a ella, porque cuando fueron a conquistar la ciudad, le dio una instrucción, le dijo, tú pon un cordón ahí, man, pon una cortina, nomás que sea color grana, para poderla identificar, y cuando vayamos a conquistarla, Josué, digo, no lo dice así la Biblia, pero yo creo que les dijo, mira, tú, fíjense dónde va a estar esta señal, y tráiganse a esa mujer, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y dice la Biblia, y a su parentela, o sea, no sé cuántas personas. Pero no solamente ella salva la vida, sino que a la familia de sangre que tenían ahí, pues la que le estaba acompañando. Todas esas cosas, esos detallitos, el libro de Josué es un libro riquísimo en experiencia ajena que podemos hacer la propia para poder vivir una vida en la que todo nos salga bien si nos esforzamos valientemente. Yo con eso concluiría. El libro de Josué nos llena o es enriquecedor no solamente para tener conocimiento de lo que pasó, sino para aplicarlo en nuestra vida del día. Con esto yo concluyo. No sé si hay comentarios, y si no, pues entonces aquí terminamos. Quiero darles bueno, para los que estamos llevando la licenciatura, les quiero hacer una sugerencia. En sus actividades van a ver que hay que desarrollar los libros, pero no nomás el libro de Josué, son todos los históricos, todos ellos. Ujú. El primer libro de Samuel o el rollo de Samuel. Fíjense que decimos, es un, ¿cómo le dijera yo? Es un paradigma que tenemos, que decimos, a ver, abre tu Biblia en Primera de Crónicas. Y no, Primera de Samuel, no, Segunda de Samuel. Bueno, realmente tendríamos que decir, abre tu libro en el primer libro de Crónicas. Vamos a poner a los niños con los niños y a las niñas con las niñas. Los rollos eran los rollos, no eran las rollos. Entonces, yo creo que uno de los propósitos, eso ya se los había comentado a los seminaristas, era que pudiéramos hablar con propiedad. Y si decimos, vamos a estudiar el libro de primero de Crónicas, o el primer libro de Crónicas, no, vamos a leer Primera de Crónicas, ¿sí? Esto nomás es un paréntesis, ¿sale? Creo que nos vamos porque la Biblia habla del hombre, ¿no? Y ahí pues también incluye a la mujer. Yo creo que por eso también eso se usa. Porque cuando la Biblia habla del hombre, no nada más habla en género masculino, sino habla en género masculino, femenino, En general, general. de su formación del hombre. Ujú. Y yo creo que por eso tal vez se usa esa parte. El de decir Primera de Crónicas, Así es. pues bueno, es que No para todos, pues cada quien su idea. ujú. No, yo creo que los rollos es algo genérico, ¿no? Y es masculino. Y la carta es femenino. Por ejemplo, las epístolas, esas son femeninas, ¿no? Al menos en nuestra cultura y nuestro idioma. Quizás en el hebreo no haya esa distinción. Yo lo desconozco, pero para nuestra cultura lo correcto sería decir primer libro de Crónicas, segundo libro de Samuel, primero de Samuel, primero las damas y luego los caballeros. ¿Sí? ¿Sale? ¿Estamos bien? Doctor, ¿nos guía en una oración para despedir este tiempo?